Hola, bienvenidos. Esta es la clase sobre lesiones meniscales y condrales y osteocondrales de la rodilla, estudio y manejo. Soy el doctor Cristian Fonboté de la Clínica MEDS de Santiago. Mis conflictos de interés: soy miembro del comité editorial de la revista americana de traumatología deportiva y miembro del comité editorial de la revista Sports Health también, pero sin embargo no tengo conflictos de interés en relación a esta presentación. Los objetivos de la clase serán reconocer la sospecha clínica de lesiones de menisco y de cartílago en la rodilla basado en la historia clínica y en el examen físico, elegir el estudio apropiado para estas lesiones dependiendo de las consideraciones individuales de cada paciente en estudio y conocer el manejo terapéutico para lesiones de menisco y cartílago en la rodilla, tanto conservador como quirúrgico, reconociendo sus ventajas y sus limitaciones. Partamos con lesiones meniscales. Vamos a entrar directamente al estudio y al manejo. La sospecha de lesión siempre se basa en la historia clínica. Solo algunas veces existe un evento reconocible agudo por el paciente. Muchas veces es un dolor insidioso, sin un evento claro, reconocible por el paciente en que parte el dolor. Las roturas traumáticas del menisco, eso sí pueden ser más identificables por el paciente y muchas veces asociados a roturas del ligamento cruzado anterior. En cambio, las roturas degenerativas se producen con rodillas indemnes, estables, con ligamento cruzado anterior indemne, sin evento agudo muchas veces. El mecanismo lesional más común es la torsión de la rodilla con flexión y carga axial, o pueden haber mecanismos de varo-valgo forzado más rotación y carga axial. El síntoma más importante es el dolor, que va a ser localizado en cara interna o externa de la rodilla, dependiendo qué menisco sea el lesionado. El derrame no está siempre presente, puede ser inconstante, y si hay síntomas mecánicos como resalte o bloqueo, uno asume que hay alguna rotura meniscal inestable. La sospecha de lesión en cuanto al examen físico, hay diversos test descritos, Apley, McMurray, Thessaly, Edge, y ustedes van viendo ahí que cada uno tiene sus pros y sus contras. El test de Apley se hace con el paciente en decúbito ventral, ¿verdad? Se hace una compresión hacia el suelo y con rotación externa e interna de la pierna, y se supone que el dolor se provoca en el menisco que está comprimiéndose en ese momento. El test de McMurray se realiza con rodilla en flexión, desde la extensión a la flexión y viceversa, con rotaciones internas y externas y al mismo tiempo varo-valgo, de manera que se estresan y se mueven los meniscos de un lado del otro y se provoca el dolor en el menisco lesionado y ese lado el que va a doler. El Thessaly se hace con el paciente de pie fijo, rodilla en semiflexión, y sin mover el pie se hace una rotación interna y externa alternada con el paciente apoyándose y se supone que también tiene el dolor que se va a presentar en el lado comprometido. Y el test de Edge, como ustedes ven ahí, se realiza primero con rotación externa y una flexión profunda y luego rotación interna de los pies y una flexión de nuevo, y se supone que el dolor se puede provocar en esas maniobras. Cuando se han comprobado en estudios sensibilidad y especificidad, en realidad es variable. El test de Thessaly sería el que tiene mejor sensibilidad y especificidad de todos los que se han estudiado. Sin embargo, yo les puedo contar que para mi gusto y en mi práctica habitual, las preferencias de examen físico y lesiones meniscales son las siguientes. Primero, la sentadilla profundo. Simplemente pedirle al paciente que se siente, que haga una flexión profunda, como van a ver aquí en el video, simplemente que se encuclille hasta abajo. Y en este paciente en particular tiene una rotura menisco externo, rodilla derecha. Él no se quiere cargar en ese lado y cuando yo le pido que me apunte con un solo dedo, me apunta la interlínea externa. Simplemente el comprimir el menisco en flexión profunda puede producir dolor meniscal y es bastante simple hacerlo. Le pone carga a la rodilla, que es como funcionamos en la vida diaria, y a mí me gusta mucho este test simple en la consulta para provocar dolor meniscal. Después el test de palpación de interlínea también lo hago siempre, palpando la línea articular interna y luego externa, y veo si hay sensibilidad en una o en otra. Y de los test con nombre propio, el McMurray es el que más me gusta a mí. Aquí yo lo estoy haciendo en la práctica. Hago flexo-extensión con los dedos en las interlíneas para sentir algún tipo de resalte, rotación externa e interna y varo-valgo todo al mismo tiempo, de manera de provocar compresión interna y externa alternada, y eso provoca dolor meniscal. Creo que esos test, la sentadilla profunda
y el dolor en flexión al final, al llegar al suelo, más la palpación de interlínea, más el test de McMurray, en mi experiencia son bastante suficientes para hacer el diagnóstico clínico de lesión meniscal del punto de vista de examen físico. Cuando entramos a las imágenes, por supuesto las radiografías siempre van a ser importantes en forma completa, AP lateral, axial de rótula en 20 grados y la proyección de Rosenberg, que es una póstero anterior en 45 grados, para ver diferentes patologías. Por supuesto no se va a ver el menisco, pero sí se puede detectar patología artrósica, se puede medir el eje, si es neutro, var o valgo, lo cual va a tener mucha importancia en el tratamiento final de esa lesión meniscal, ver si hay alguna lesión tipo osteocondritis disecante, una lesión focal del cartílago que se vea en esta radiografía y que puede simular en toda una lesión meniscal en cuanto a su clínica, ver si hay artropatía por cristales y por supuesto si hay alguna fractura, si hubo algún evento traumático. Del punto de vista de lo que se ve en la radiografía, aquí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta radiografía Rosenberg claramente tiene una artrosis lateral de rodilla izquierda, claramente el espacio está disminuido, osteofito comparado con el lado lateral, por lo tanto un dolor lateral de rodilla izquierda en este paciente, ojo que puede ser un dolor solamente por la artrosis y el menisco puede estar comprometido en forma degenerativa por el puro hecho del desgaste de ese compartimento. En este caso, una teleradiografía de extremidades inferiores con un eje de rodilla derecha en valgo, con un eje mecánico pasando por el platillo lateral externo, y eso va a producir sobrecarga en ese compartimento. Entonces, ojo con lesión meniscal en ese compartimento. Una osteocondritis disecante, ustedes pueden ver acá claramente en diferentes etapas, ¿cierto? La sospecha se puede hacer con radiografía en etapas avanzadas y también puede simular un dolor meniscal, por ejemplo, en este caso en el lado interno. El ArthroTac es útil cuando hay una contraindicación de resonancia magnética, por ejemplo, paciente claustrofóbico o paciente que tenga algunos clips por aneurismas cerebrales operados o algún tipo de válvulas cardíacas, ¿cierto? Marcapaso en algunos casos. Lo que sí requiere el uso de medio de contraste, lo cual requiere una infiltración en la rodilla, ojo con los pacientes con insuficiencia renal. Hay irradiación por ser una tomografía de sal computada, es más económico que la resonancia y puede ser una forma útil de evaluar, por ejemplo, un postoperatorio de sutura meniscal y ver cómo nos fue si es que no se puede hacer resonancia. Creo que es una buena medida y hay que tenerla presente en el caso de no contar o no poder hacer resonancia. Pero el estudio principal, indudablemente, y el más utilizado en lesiones meniscales son las resonancias magnéticas. Se puede ver también patología concomitante, ligamentos, cartílagos, se había una lesión traumática con mayor razón. Tiene una precisión, accuracy le dicen en inglés, de 90 a 95 para desgarros meniscales. Se puede ver la forma, el tamaño, la ubicación, si hay desplazamiento o no, si hay una asa de Valde, identificarlo, si hay quiste parameniscales asociados. Todo eso se ve muy bien con resonancia. Aquí tenemos algunos ejemplos de lesiones tipo 1, que es una lesión intrameniscal más bien como un punto, una lesión tipo 2, que es una línea intrameniscal, o lesiones tipo 3 que aparecen por cara femoral o cara tibial y que traducen un espesor completo de lesión. Aquí un ejemplo de una rotura radial, en que se ve muy bien en esta imagen la rotura radial del menisco comprometido, y acá algunas imágenes de lesiones en asa de Valde, ¿cierto? Del menisco interno. Aquí se ve el fragmento totalmente desplazado del fragmento del menisco, la típica imagen de doble cruzado posterior por fragmento desplazado en asa de Valde del menisco medial. Y aquí una imagen axial en resonancia en que ustedes ven el fragmento meniscal totalmente desplazado hacia la zona intercondilia y ausencia del menisco en su parte periférica. Otro ejemplo acá de una rotura horizontal degenerativa asociado a un gran quiste parameniscal, ¿cierto? En este menisco, y eso se ve muy bien también con resonancia. En cuanto al tratamiento de las lesiones meniscales, hay muchos factores que hay que considerar para el manejo de estas. Primero, si es lesión aguda o crónica, si es traumática o degenerativa, cómo es el patrón de rotura, si es una rotura radial, si hay un flap, un fragmento desplazado en asa de Valde, si es solamente horizontal, oblicua, que muchas veces son degenerativas, si hay un patrón longitudinal. También muy importante la ubicación, si es en zona roja, periférica, vascularizada, si es en zona intermedia, roja, blanca, o si está en el borde libre, que es una zona avascular, una zona blanca que se llama. ¿Cuál es la extensión? Si hay fragmentos desplazados, especialmente hacia las goteras o al surco intercondilo, lo cual puede dar síntomas mecánicos. Si hay presencia de daño condral asociado, que determina mucho cómo va a ser el futuro esa cirugía meniscal.
si hay un eje mecánico en varo, valgo o neutro y si eso está afectando por sobrecarga el compartimento por el menisco lesionado, cómo está la estabilidad de la rodilla, si es lesión asociada al ligamento cruzado anterior o no, qué edad tiene el paciente, cuáles son las expectativas y cuál es su actividad deportiva. Todas estas consideraciones tenemos que evaluar al momento de decidir qué tratamiento vamos a indicar en el paciente. Uno puede hacer un manejo conservador, no quirúrgico, con reposo, analgésico, antiinflamatorio, terapia kinésica, hielo local, infiltración con corticoides para controlar la sinusitis inicial, cuando hay una rotura estable, cuando hay una rotura degenerativa, cuando hay una rotura horizontal oblicua, paciente de baja demanda, edad avanzada o artrosis concomitante. Yo pienso que en este tipo de lesiones que uno ve con cierta frecuencia, hay que darle un curso conservador inicial porque muchas veces apagando el cuadro inflamatorio inicial el paciente se recupera y no necesita operarse. Aquí tenemos, por ejemplo, casos de una lesión, usted está viendo ahí con la flecha, una lesión horizontal oblicua estable en el cuerno posterior del menisco interno y ustedes ven que esa rotura no tiene un fragmento inestable, no hay un fragmento desplazado y puede ser manejado inicialmente con un tratamiento conservador. Si la situación es contraria y hay que operar a ese paciente, el concepto global es que hay que conservar lo más posible, o sea, el menisco por la función que ustedes seguramente vieron en clases anteriores, la función del menisco es primordial para la función global de la rodilla y para la conservación del cartílago articular. Por lo tanto, el concepto es resecar lo menos posible y conservar lo más posible. ¿Cuándo se estimula o se indica un manejo quirúrgico? En aquellos pacientes que tienen síntomas mecánicos, por ejemplo, síntomas de resalte, especialmente bloqueo, ¿cierto? O cuando falla el manejo conservador, cuando no hay resultado con un tratamiento razonable de reposo antiinflamatorio, alguna infiltración con corticoides y el paciente sigue con molestias bien localizadas en la zona del menisco lesionado. Y cuando hay que operar a un paciente tenemos dos posibilidades, hacer una menisectomía parcial, o sea, una resección, o una conservación del menisco generalmente con sutura, lo que se llama una meniscorresis o una reparación meniscal. Aquí les recuerdo entonces el famoso trabajo de Steven Arnowski, en que se ve el plexo vascular solamente hasta el tercio periférico y los 2/3 hacia adentro avasculares y su correlación con un corte de una pieza real humana. ¿Cuándo indicamos una menisectomía? Cuando la rotura no es reparable. Eso significa generalmente rotura en zona avascular, que no va a cicatrizar, aunque hay algunas indicaciones extendidas, especialmente para pacientes muy jóvenes, pero en general una rotura en zona blanca, borde libre, ¿cierto? Una rotura radial, por ejemplo, en borde libre, en general uno está indicado perfectamente una menisectomía, o cuando hay un fragmento desplazado en zona blanca produciendo un síntoma mecánico, ese fragmento también hay que resecarlo porque eso no va a cicatrizar. Aquí tengo entonces algunos ejemplos de roturas meniscales en que uno puede hacer una menisectomía, ¿verdad? Tenemos una rotura oblicua del borde libre, una degenerativa, una rotura radial transversa que inicia en el borde libre, por lo menos en la zona vascular. Uno podría operarla resecando el borde libre avascular y una rotura horizontal generalmente asociado a quistes parameniscales. Esas son lesiones especialmente menisco externo que van a producir un síntoma más o menos persistente por la presencia del quiste y la irritación que ésta produce. Puse la cruz a la izquierda en una rotura vertical longitudinal porque esa generalmente tiene vascularización y uno debiera intentar conservar ese menisco con suturas meniscales. Aquí algunos ejemplos gráficos de fragmentos inestables de menisco de borde libre que no tienen ninguna posibilidad de cicatrizar, por lo tanto una menisectomía de esos fragmentos que producen síntomas mecánicos está perfectamente indicada. Generalmente usamos instrumental para dejar un borde liso, estable, lo más posible y conservando el mayor tejido meniscal que se pueda para no comprometer la función de este en el futuro de la rodilla. En el caso de una meniscorresia, una reparación, lo ideal sería tener esta situación, una rotura aguda, o sea, menor a 6 semanas de evolución, con un desgarro inestable en que se desplaza al menos más de 3 milímetros, es una zona roja vascular que tenga capacidad de cicatrizar,
una rotura vertical longitudinal mayor a 1 o 2 centímetros, o sea, suficiente para que sea movible. En un paciente joven, eso es bastante relativo, en la medida que uno que se pone viejo se va encontrando cada vez gente más joven en la edad de uno, pero generalmente en bajo 40 años es lo que se describe en lo clásico. Una rotura no degenerativa, es decir, que tenga buena calidad el colágeno meniscal y que uno macroscópicamente lo sienta de buena calidad. Y por supuesto en rodilla estable, ya sea con ligamento cruzado anterior sano o reconstruido al mismo tiempo y que la rodilla se estabilice mediante esa técnica. Cuando uno hace una meniscorresis tiene tres posibilidades. Hacer lo que se llama una técnica todo adentro, con implantes generalmente, una técnica dentro-fuera, con suturas, y una técnica fuera-adentro, también con suturas, vamos a ver cada una de ellas. La técnica fuera-adentro se hace con suturas, como ustedes ven acá, generalmente se hacen para cuernos anteriores. Ahí tengo el círculo, ¿verdad? Que estamos viendo el cuerno anterior del menisco interno y el cuerno anterior del menisco externo, ¿verdad? Ocupamos agujas espinales, ya sea simple o con algunos, por ejemplo, de algunas industrias que lo tienen ya preparado, como el meniscus Mender, ¿verdad? Que tienen un loop rescatador. En general es una técnica sencilla que se puede aprender fácil y económica, ¿ya? Y requiere una pequeña incisión en la piel, generalmente reservada, como les dije, para cuernos más bien anteriores. La técnica dentro-fuera es un gold estándar porque permite bastante variabilidad en la reparación meniscal. Se usa generalmente en la zona media, en el cuerpo meniscal, y también para las roturas posteriores, no tan cercanas a la raíz, pero por lo menos hasta la mitad del cuerno posterior y todo el cuerpo meniscal. Requiere una incisión, generalmente posteromedial o posterolateral, dependiendo de qué menisco sea el lesionado, pero sí tiene eventuales complicaciones, por ejemplo, la afección de la vena y nervio safeno por medial o del nervio peroneo y el paquete neurovascular popliteo por lateral. Se usan estas cánulas zona específica con angulaciones y curvas en relación al menisco que yo quiero reparar y qué zona del menisco es la que quiero reparar. Hay izquierda y derecha, anterior, media, posterior, y se ocupa una sutura 2.0 de poliéster trenzado no absorbible asociado a estas lancetas, ¿verdad?, que permiten la reparación meniscal dentro-fuera. Es versátil porque se pueden hacer configuraciones horizontales, verticales o oblicuas. Está bien indicada cuando hay una desinserción meniscocapsular, o sea, cuando no hay un rim estable del menisco y uno tenga que poner el punto directamente en la cápsula. Es económico porque cada sutura vale aproximadamente 30.000 a 40.000 pesos, por lo tanto, si yo pongo 10 suturas, el paciente va a pagar menos que un solo implante todo adentro. Se pueden hacer múltiples suturas, dependiendo cuánto necesite, generalmente entre 3 a 5 milímetros separada una de ellas, y los puntos idealmente vayan uno al menisco y otro a la cápsula, tanto por cara femoral, como ustedes ven acá, cara femoral, y por cara tibial, de darle una estabilidad y un equilibrio a esa reparación meniscal. Aquí tienen algunos ejemplos reales de suturas meniscales de roturas longitudinales periféricas en zona roja. Aquí también tengo un ejemplo de un caso mío, ¿verdad?, en que usamos estas cánulas, zona específica, y estamos pasando la sutura, en este caso vertical, por el tejido meniscal y ojalá al otro lado hacia la cápsula, y vamos poniendo un punto al lado del otro, la separación entre 3 a 5 milímetros, tanto por cara femoral como por cara tibial. Las suturas todo adentro generalmente requieren implantes y están especialmente indicadas en aquella zona del menisco donde no tiene buen alcance las cánulas zonas específicas de la sutura dentro-fuera. Por ejemplo, en el cuerno posterior, como ustedes ven acá en este círculo, el cuerno posterior meniscal tiene una curva de aprendizaje, se requiere menos ayudantes, generalmente uno, en la sutura dentro-fuera hay más ayudantes que participan en la cirugía, no hay incisión, lógicamente, evita las incisiones extra y evita sus potenciales complicaciones. Le da rapidez a la reparación, lo cual es ideal en cirugías conjuntas, por ejemplo, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Es la que mayor evolución ha tenido en el tiempo. Ya vamos en la cuarta generación de suturas modernas híbridas. Requiere un rim intacto, eso sí es importante. El problema es su alto costo. Cada una de ellas puede costar más o menos 400.000 pesos cada una. Si yo le coloco 2 o 3, puede costar incluso las 3 implantes meniscales sobre 1 millón de pesos. Existen las de primera generación, las de segunda y las de tercera, y ya vamos en las de cuarta. Primera generación eran utilizando ganchos
con un nudo intraarticular. Técnicamente era muy demandante. Después apareció la de segunda generación en que aparecieron las anclas, ¿ya? Como el T-Fix, por ejemplo, con barra y sutura. Pero los nudos no podían ser retensados en su lugar y había potencialmente pérdida de la compresión. Después aparecieron los materiales rígidos y bioabsorbibles de tercera generación, como estos de poliláctico, poliglicólico generalmente, pero producían sinuvitis, algunos quistes que se describieron, producían migración del implante, rotura del implante, porque muchos de ellos son rígidos y no soportan la carga precoz y producían daño condral. Por lo tanto, se llegó ya a la cuarta generación, que es la que ocupamos hoy en día, en que ocupan materiales flexibles con implantes y barras, más suturas, ¿verdad? Permiten compresión y retensado a través del desgarro meniscal. Hay una descarga activa con gatillo u otros dispositivos, menos lesiones condrales porque generalmente queda solo sutura en la cara meniscal, no exenta de complicaciones. Hay descrito migración o rotura del implante, atrapamiento en popliteo, ligamento colateral medial, el colateral, la banda iliotibial. Pero generalmente con una técnica correcta las complicaciones son bajas. Aquí tenemos cada una de las empresas tiene su propio implante todo adentro y uno por supuesto tiene que elegir la que más le acomode y la que mejor le funcione. En este caso, aquí estoy viendo de diferentes casas comerciales, diferentes tipos de implantes, cada uno con sus pros y sus contras, con barra y sutura, algunas con solo sutura, algunas con estos gatillos que pueden darle facilidad ciertamente a la parte técnica de su uso. Aquí un ejemplo, por ejemplo, del que yo tengo un poquito más de experiencia de estos implantes, en que ocupamos este implante para colocar suturas en diferentes posiciones. Se pueden colocar verticales, horizontales, oblicuas, y se pueden colocar tanto en cara femoral como cara tibial, pero cuando uno coloca varios de estos, el problema sigue siendo en su mayor parte el costo alto que tienen. Importante también es ayudarle a que la cicatrización meniscal pueda ocurrir, y eso se ha visto que se logra con coadyuvantes biológicos que se pueden usar. El coágulo de fibrina es uno de ellos. Es fácil de hacer porque es sangre propia del paciente, es económico porque no requiere nada más que sangre autóloga y revolverla en cualquier tipo de implante con un vástago, ojalá de vidrio, para que el coágulo de fibrina se vaya adhiriendo al vidrio y uno pueda después físicamente tenerlo en forma de coágulo, ¿verdad? También se puede usar plasma rico en plaquetas, que tiene un costo un poco mayor. Y esta también es una cosa fácil de hacer y barata para el paciente, que se llaman las microfracturas o venting, que se hacen, como yo muestro acá, generalmente en el surco intercondilio, ¿verdad? Sobre la inserción del ligamento cruzado anterior, y se pueden hacer varios microfracturas, varios orificios que van a sangrar desde la médula ósea, igual que una microfractura de lesión condral, y eso va a ayudar también a que biológicamente aumente la posibilidad de que ese menisco cicatrice, especialmente cuando son roturas aisladas, cuando no van asociadas a reconstrucción simultánea del ligamento cruzado anterior, cuyas posibilidades de éxito en la sutura meniscal bajan alrededor de 70-75% en lo que se maneja en porcentaje de éxito. Quiero detenerme un poquito en esta situación especial de lesión meniscal, que es la lesión de la raíz meniscal, que ha tenido un boom por su importancia en los últimos años, ¿verdad? Las raíces meniscales son la forma de inserción, tanto anterior como posterior, del menisco interno y externo al hueso. Está bastante descrito su ubicación anatómica y su relación con el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, las inminencias tibiales, y son muy importantes. Fijan los cuernos anteriores y posteriores a la tibia y ayudan en la función meniscal global, absorbiendo el impacto y las fuerzas tibiofemorales, lo que se llama hoop stresses, o sea, en el fondo la dispersión de esas fuerzas de estrés a través de las fibras circunferenciales del menisco, pero tiene que estar para su función normal bien anclado el menisco a través de raíces meniscales indemnes a la tibia. Se ha clasificado, el grupo del Dr. Laprade en Vail, en Colorado, Estados Unidos, ha clasificado en su morfología. La tipo 1 es una lesión parcial de la raíz, la tipo 2 es una lesión completa radial, ¿verdad?, de la raíz. La tipo 3 es una lesión completa más una lesión en asa de balde.
La tipo 4, que es bastante frecuente de ver, es una lesión oblicua en la raíz meniscal en su inserción, que se extiende un poco hacia el cuerno posterior. Y la tipo 5, que es menos frecuente, es una avulsión con un fragmento óseo de la raíz completa. De la que me ha tocado ver a mí más frecuente es la tipo 4 y algunas tipo 2. La clínica es más difícil porque en general son lesiones menos frecuentes que las típicas del cuerno posterior o del cuerpo meniscal. Cuando tenemos desinserción o lesión de la raíz del menisco externo, generalmente se ven en asociación a lesiones ligamentosas, traumáticas, más agudas. ¿Por qué? Porque el menisco es más móvil y se pueden producir por hiperflexión una centella profunda, asociada a lesiones ligamentosas y asociada especialmente al ligamento cruzado anterior. 70% se ha visto en deportes de pivote. En cambio, la raíz meniscal medial pueden ser agudas o también crónicas. Las agudas se asocian a lesiones completas del ligamento colateral medial, en cambio las crónicas son más bien degenerativas y se cree que eso es así porque el menisco medial tiene menos movilidad. Aquí tienen algunos ejemplos, por ejemplo, de una lesión de la raíz meniscal, ¿verdad? En este caso, una tipo 2, ¿verdad? Y aquí tengo una foto de un paciente de nosotros, un paciente real, con una desinserción medial del menisco medial de la raíz posterior, ¿no? Y con un cartílago muy sano en un paciente muy joven. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una lesión de raíz meniscal? Esto está bien estudiado desde el punto de vista biomecánico. Provoca lo que se llama una extrusión meniscal. Al perder la raíz que inserta el menisco al hueso de la tibia, se puede producir por la compresión y la carga una extrusión meniscal. Esta extrusión meniscal va a producir una pérdida de la función protectora biomecánica, disminuyendo el área de contacto, y eso aumenta, esto está estudiado para menisco medial, en un 25% la presión de contacto en el compartimento tibiofemoral medial, cuando se produce una lesión de raíz meniscal medial. Y esto equivale a lo que podría ser una meniscectomía completa. O sea, si yo tengo una lesión de raíz con extrusión meniscal, eso significa que ese menisco no está funcionando y equivale a no tener ese menisco. Y los estudios biomecánicos han demostrado que si yo reparo la raíz meniscal en forma anatómica del menisco medial donde pertenece, vuelve la presión de contacto tibiofemoral medial a sus valores normales. O sea, la reparación tiene por función volver a tener la función de ese menisco in situ conservada. La clave es la sospecha clínica en su diagnóstico y generalmente se puede producir, se ve un dolor posterior de inicio súbito muchas veces o un cambio en las características del dolor basal en la región posterior de la rodilla, por ejemplo, con una sentadilla profunda. Pero la clave, sin embargo, es el estudio por resonancia, y ahí es fundamental entrenarse uno y también a un radiólogo que trabaje con nosotros, del equipo musculoesquelético, con un buen equipo, buen resonador y un radiólogo ojalá entrenado. Hay algunos signos sugerentes que yo los muestro acá. Por ejemplo, una extrusión meniscal. Ustedes están viendo ahí que ese menisco está extruido y esa extrusión tiene que ser mayor a 3 milímetros desde el borde, ¿verdad?, del cóndilo y del platillo. Se puede ver una lesión radial en estos cortes axiales en que no se ve la raíz de inserción, ¿verdad? O lo que se llama una raíz fantasma, en que ustedes ven acá que el menisco medial no aparece la raíz de inserción donde debiera corresponder. Ese menisco está perdido en cuanto a su inserción de raíz y se llama raíz fantasma. Las indicaciones de reparación o reinserción de la raíz meniscal también están bien descritas. Tiene que haber un buen estado del cartílago articular. Las lesiones traumáticas agudas con mayor razón deben ser reparadas precozmente. Y las lesiones crónicas, más bien, ojalá en pacientes jóvenes sin artrosis avanzada. Hoy se sabe que una lesión meniscal de raíz, especialmente menisco medial, puede provocar una sobrecarga que lleve, por ejemplo, a una osteonecrosis o un edema óseo importante por sobrecarga. Hoy por hoy se piensa que una osteonecrosis de rodilla espontánea en un compartimento medial, en un paciente de mediana edad, podría ser una lesión de raíz, a menos que se demuestre lo contrario. Entonces aquí tenemos un algoritmo en que si yo tengo una lesión meniscal de la raíz, posterior especialmente,
¿Es candidato a cirugía? No. Y el tratamiento, por supuesto, va a ser no quirúrgico, pero si es candidato a cirugía, sí, hay que ver si es aguda o crónica. Si es aguda, reparación meniscal, reinserción. Si es crónica y el paciente es candidato, hay que ver si tiene una artrosis preexistente o concomitante. Si la tiene en grado 3 o 4 y la rotura es sintomática, generalmente se va a una meniscectomía. Pero si no la tiene y es una rotura crónica en un paciente sin condropatía importante, también deberá repararse esa raíz meniscal. La reparación también tiene varias técnicas. Esta es la que yo también prefiero, que es con un túnel, ¿verdad? Un túnel óseo de la raíz comprometida y con suturas que van al cuerno y a la raíz que corresponde, y se produce entonces una fijación por tracción de la sutura y algún método de fijación que puede ser un botón contra la cortical del lado que corresponda. Aquí tenemos algunas fotos de artroscopía, una lesión radial de la raíz, por ejemplo, que ustedes pueden ver ahí que cuando se pone el palpador se puede reinsertar, y finalmente la sutura, cómo reinserta la raíz donde corresponde. En este caso se repara la lesión radial de la raíz reinsertándola con un túnel trasóseo y se amarra con un botón a la cortical, en este caso la cortical tibial medial, porque la lesión que se está mostrando acá es una lesión de la raíz posterior del menisco interno. Aquí tenemos un caso clínico, por ejemplo, una ausencia de la inserción en resonancia de la raíz del menisco medial, y en visión sagital una raíz fantasma donde no se ve el menisco, el cuerno posterior, la raíz, en esta imagen. Y este corresponde al mismo paciente de la resonancia, en que usted en la artroscopía ven que la raíz meniscal está totalmente suelta, en un paciente joven con cartílago sano. Se hace entonces donde existe el footprint anatómico, se prepara el lecho con una cucharilla, se cruenta, se produce un lecho sangrante, se usa guía de ligamento cruzado para hacer un túnel, primero con una guía, y luego, por ejemplo, se puede usar una broca de 4.5. Se usa algún tipo de instrumental para transficiar la raíz meniscal. Aquí se está usando una pinza transficiante de rodilla, también puede ser una de estas colas de chancho de diferentes marcas. Se usan suturas, que pueden ser suturas simples o tipo lazo, y después estas suturas se recuperan a través, con un sistema de pasador de sutura, a través del túnel, y se baja la sutura, se tracciona y se fija a la cortical con un sistema que puede ser un botón o un poste y arandela, de manera que la reinserción se logra en forma anatómica, y el cuidado postoperatorio tiene que ser bastante conservador, con descarga al menos de 6 semanas, movimiento controlado hasta 90 grados las primeras 4 semanas, y generalmente en pacientes bien indicados tiene buen resultado y una cicatrización efectiva. Entonces, de la parte meniscal, mensaje para la casa: el menisco es muy importante para la función integral de la rodilla en cuanto a estabilidad, especialmente menisco medial, protección del cartílago, ¿verdad? Por lo tanto, la resección trae consecuencias biomecánicas y desgaste en la rodilla. Por lo tanto, el concepto es conservar cada vez que se pueda lo más posible. Ojo que no todas se operan, hay oportunidad para el manejo conservador en roturas degenerativas estables. Si hay que operar, conservar lo más posible. Y en cuanto a la lesión de la raíz meniscal, ojalá sospecharla, pensarla, reconocerla precozmente, entrenarse en la resonancia con un buen radiólogo también que trabaje con uno, y si se reconoce y tiene indicación, repararla precozmente para evitar las consecuencias de una biomecánica equivalente a una meniscectomía completa. Bien, pasemos entonces al tema de lesiones condrales y osteocondrales de la rodilla, pero me voy a referir acá a lesiones más bien focales, no a lesiones condrales difusas tipo artrosis. La prevalencia de lesiones condrales es bien alta, y muchas veces puede ser subdiagnosticada tanto por clínica como por resonancia. En algunos estudios de artroscopía de rodilla se vio que hasta en un 60% de las artroscopías se podían encontrar lesiones condrales. Este es un trabajo del 2007. 67% lesiones osteocondrales o solo condrales. En cambio, un 29% eran osteoartrosis y un 2% osteocondritis disecante. Pero ustedes ven que un porcentaje importante son lesiones de cartílago, hasta en un 60%. En trabajo a nivel locales de Chile, en un estudio del doctor Figueroa del 2007, en 82 pacientes con artroscopías encontraron 115 lesiones condrales. O sea, esto es bastante frecuente de ver en artroscopía, incluso por otras causas.
La importancia, por supuesto, dan síntomas, y lo otro es que hay estudios que se piensa que pueden progresar a artrosis de rodilla si son dejadas en su evolución natural. El problema es que el cartílago, como sabemos, es muy complejo en estructura y función, es muy difícil de reemplazar porque es un tejido aneural y avascular, por lo tanto no tiene capacidad o muy limitada al menos de cicatrización espontánea. La función del cartílago la conocemos, aumenta el área de contacto, disminuye la transmisión de fuerza y tiene un muy bajo coeficiente de fricción. Este problema de ser avascular le da al cartílago una capacidad reparativa muy limitada y una respuesta clínica muy variable al tratamiento. Son lesiones, a mi gusto, bastante más difíciles de tratar que la lesión meniscal y son menos predecibles en cuanto a su evolución, por una serie de razones. La histología, ¿verdad? Ustedes ven acá un corte histológico y su función. Tenemos diferentes capas, superficial, media, profunda y calcificada, en la medida que vamos a la profundidad. Aquí ustedes pueden repasar un poco en la diapositiva la orientación de los condrocitos y la forma de orientación hasta el hueso cortical, ¿verdad? El componente del cartílago es colágeno tipo 2, ¿verdad? Que corresponde a 25 pesos su peso húmedo, proteoglicanos tipo glucosaminoglicano, ácido hialurónico, los condrocitos, que es la unidad estructural, ¿verdad? Celular, pero que corresponde solamente a un 5% del peso húmedo y el resto es agua. Aquí ustedes pueden ver una estructura de cómo se organizan el hialuronato con las proteínas, los colágenos, las fibras de colágeno tipo 2 y cómo se entrelazan entre sí. Ustedes pueden repasar esto con mayor detalle. No es el objetivo de esta clase ir en detalle a este punto en específico. La proliferación celular, ¿verdad? A diferentes líneas celulares, y lo que nos interesa es el ala izquierda de los condrocitos, ¿verdad? Desde estas células madre y que tienen mucho que ver también con los tratamientos biológicos que vamos a ver a continuación. Hay diferentes tipos de lesiones condrales, de espesor parcial, de espesor completo, lesiones que comprometen el hueso, que se llaman osteocondrales, degenerativa o algún tipo especial de enfermedad subcondral que afecta secundariamente el cartílago, como la osteocondritis disecante, tanto en su forma juvenil como adulta. Aquí tenemos algunos ejemplos de lesiones, por ejemplo, en la cartílago normal, una lesión condral tipo de laminación parcial, un fragmento desprendido, una lesión condral completa, una lesión osteocondral o una lesión más bien degenerativa con bordes más bien anfractuosos, quizás crónica en este diagrama. La clasificación más usada desde el punto de vista de conversación entre trabajo es la que escribió Outerbridge en el año 60, es una clasificación antigua, pero se sigue usando. La grado 1 corresponde solamente a un reblandecimiento del cartílago, la tipo 2, donde hay fisuraciones o irregularidades superficiales de menos de 1,5 centímetros en diámetro. La grado 3 ya hay fisuraciones o fibrilaciones mayores a 1,5 centímetros de diámetro, más profunda y más extensa. Y la tipo 4 es una lesión condral de grosor completo asociado a erosión ósea subcondral y exposición del hueso subcondral. Sin embargo, la clasificación más moderna y quizás que deberíamos usar todo es una clasificación de la Sociedad Internacional de Reparación de Cartílago, la ICRS, que la publicó el grupo de Bridberg en el año 94. La tipo 1 son lesiones superficiales. La tipo A es solamente fisura y la tipo B algunas indentaciones, un poquito más profundas. La tipo 2 es aquella que comprometen menos de un 50% de espesor del cartílago. La tipo 3 es aquella que comprometen más de un 50% de espesor del cartílago, en que la tipo A y B son no comprometiendo la capa calcificada, y la tipo C y D sí la comprometen, pero sin llegar al hueso subcondral. Y la tipo 4 es ya cuando hay compromiso del hueso subcondral y también se vienen A y B. La clínica de lesiones condrales puede simular en todo una lesión meniscal. Por ejemplo, esta lesión condral que vemos acá, del cóndilo femoral medial focal, probablemente traumática, en cartílago sano, podría simular perfectamente un síntoma de dolor meniscal. Puede haber dolor, por supuesto, con o sin derrame. Pueden haber síntomas mecánicos en aquellos flaps de cartílago o cuerpos libres de cartílago. Y, por ejemplo, la lesión de la patela o de la trocla, como estamos viendo en este ejemplo, puede producir claramente un dolor anterior en la rodilla, que eso se ve más con acciones de flexión y carga, por ejemplo, en escalera, en cuclilla, bajando cerro, en trote.
Las imágenes siempre es importante tener radiografía, siempre, aunque sean lesiones condrales focales, y lo mismo protocolo, AP lateral, axial de rótula, Rosenberg y ver el eje mecánico con teleradiografía de extremidades inferiores. Pero sí, la que nuevamente nos va a ayudar más en la clasificación y el estudio es la resonancia magnética, y especialmente la secuencia T1 con supresión de grasa y el Fast Spin Echo, que son dos tipos o secuencias de la resonancia en que mejor se van a estudiar y evaluar estas lesiones condrales. Ustedes ven ejemplos acá de una lesión condral de espesor completo, con hueso expuesto y un foco de edema muy importante en esa zona de carga. Lo mismo están viendo acá, foco de edema, cartílago normal y una ausencia de cartílago con denudación de hueso subcondral expuesto, donde está la zona de edema. Los pronósticos a considerar en su tratamiento dependen de varios factores. Una de la lesión misma, cuál fue el mecanismo, trauma o no, si es crónica o aguda, el tamaño, la profundidad, si está en zona de carga o en zona de no carga, si es un daño focal o un daño difuso. De algunos factores del paciente, por ejemplo, la edad del paciente, si tiene sobrepeso, comorbilidades, también depende de lesiones asociadas, por ejemplo, estabilidad o inestabilidad del ligamento cruzado anterior y estado meniscal, y también del eje mecánico de la extremidad inferior, o sea, si hay una lesión en varo, valgo, o sea, si hay una alineación, en varo, valgo neutro, también va a depender porque una lesión condral más sobrecarga por alteración de eje va a tener un factor mucho más malo si solo tratamos la lesión condral sin corregir ese eje al mismo tiempo. Ustedes pueden ver acá un ejemplo, por ejemplo, de una teleradiografía con un eje en valgo, sobrecarga del compartimento externo, lo que se condiciona también con el examen físico del paciente en cuestión en la visión de frente de pie. En cuanto al tratamiento de las lesiones condrales, siempre hay cabida en muchos casos para el manejo conservador. El manejo conservador va a ser un tratamiento más bien sintomático y no va a cambiar la estructura del cartílago lesionado. Pero, por ejemplo, en un paciente que tiene una lesión estable, no muy severa, puede ser un manejo perfectamente planteable. Importante el control del peso. Muchas veces el sobrepeso compromete sintomáticamente mucho una rodilla, especialmente, por ejemplo, en lesiones condrales de la patelofemoral. Cambiar estilo de vida o deporte. Por ejemplo, mientras estamos tratándolo, suspender deportes de impacto y pasarlo a piscina o bicicleta. Mejorar la fuerza muscular. Tratamientos kinésicos. Tratamientos sintomáticos con analgésicos antiinflamatorios. El uso de medicamentos para el cartílago como la condroitina, la glucosamina, los fitofármacos como la Persea gratísima, el Glicinimax, el colágeno hidrosoluble oral, todos tienen más bien un manejo sintomático. Muchos pacientes se sienten mejor. Yo le digo a los pacientes que los prueben, mal no les van a hacer, pero no está comprobado que regeneren cartílago desgastado o que cambien el curso de la enfermedad en forma muy, muy notoria. También se puede usar lo que llamamos la viscosuplementación, que es inyectar ácido hialurónico en la rodilla, que se puede usar una vez al año o 2 veces al año. El problema es su costo y tampoco está comprobado que tenga una regeneración del cartílago desgastado, aunque algunos estudios han demostrado que podría enlentecer o estabilizar el desgaste progresivo. También algunos trabajos han mostrado que el plasma rico en plaquetas y las células madre inyectables intraarticularmente pueden producir alivio sintomático más duradero, de mejor calidad, pero sin por eso pretender o comprobadamente regenerar el cartílago que se desgastó en esa rodilla. Cuando los operamos, en general son pacientes que tienen síntomas de lesiones focales parciales generalmente inestables, que están produciendo algún síntoma mecánico o que ha fracasado el manejo conservador y que siguen sintomáticos. En general, en lesiones focales parciales, podríamos hacer perfectamente un derivamiento estabilizando los bordes, remoción de fragmentos inestables y los cuerpos libres. Muchos atletas, por ejemplo, en plena temporada, con un manejo quirúrgico no agresivo, debridando estos bordes inestables o sacando un cuerpo libre, podría ser suficiente para alivio sintomático y que volvieran lo más rápido posible a su actividad deportiva. Esto en manejo en deportistas profesionales se hace y no es descabellado en términos de volverlos rápidamente a su deporte, especialmente en los profesionales. Cuando ya la lesión es de espesor completo,
no es parcial, sino que es espesor completo, o en lesiones osteocondrales sintomáticas, el tratamiento tiene que ser un poquito más agresivo. Y ahí se describen varios tipos de tratamientos quirúrgicos, los vamos a ver a continuación. La estimulación de la médula ósea es uno de ellos, muy común, con abrasión del cartílago, con drilling o perforaciones o las famosas microfracturas. El segundo tipo es el reemplazo del cartílago articular, ya sea por autoinjertos osteocondrales o valoinjertos osteocondrales. El tercer tipo es la regeneración del cartílago con el implante autólogo de condrocito o el implante autólogo de condrocito en diferentes tipos de matrices, o lo que yo llamo cirugía biológica, con la utilización de diferentes tipos de membranas, matrices o scaffold en inglés que le dicen, más células propias del cuerpo, células madre, que pueden ser obtenidas de diferentes sitios del cuerpo. Una de las más usadas es la obtención de punción de cresta ilíaca, lo que en inglés se traduce como BIMAC. Las microperforaciones o microdrilling, que es un tipo de estimulación de la médula ósea, se describió en el año 59 por Priddy. La idea es regenerar a través de un tejido fibroso, no un cartílago hialino, ni todas estas regeneran con fibrocartílago. Es simple, económica, y la ventaja que podría tener es que hay una poca violación de la placa subcondral, que hoy por hoy está bastante cuestionada si el violar la placa subcondral en forma importante podría producir alteración en el tipo de cicarización y muchas veces desarrollo de osteofitos en vez de un fibrocartílago reparativo. Las microfracturas son muy famosas, la describió Richard Stedman en el año 85. A pesar de que pareciera ser una técnica simple, tiene que ser cuidadosa y bien hecha. Es económica, produce un fibrocartílago de cicatriz. Los resultados son buenos, pero generalmente a corto y mediano plazo y se van deteriorando con el tiempo. Generalmente uno las indica con más confianza en pacientes de poca demanda deportiva, en lesiones pequeñas y ojo con hacerlas en forma errada, con punciones muy juntas o con punzones muy grandes, porque la violación de la placa subcondral puede tener malos resultados. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, una lesión en la tróclea femoral, en que estamos con esos punzones haciendo microfractura. La profundidad de penetración es entre 3-4 milímetros y deberá hacerse también entre 3 a 4 milímetros de distancia una y otra, comenzando por la parte periférica de la lesión y luego en forma concéntrica hacia el centro. Los autoinjertos osteocondrales lo describió o lo publicó el húngaro Hangodi en 1991, también se conoce como mosaicoplastía en términos generales. Mucha gente la critica porque puede producir morbilidad a la zona dadora. Ojo, por ejemplo, en aquellos que tienen patología previa condral de la patelofemoral y sacar injertos justo de ahí para una lesión, por ejemplo, del cóndilo. La gracia y lo bueno es que trata al mismo tiempo la patología subcondral. Por ejemplo, si hay lesión subcondral o mucho edema subcondral, puede estar más indicado que una lesión, que un tratamiento que solamente involucre el cartílago. Técnicamente es más difícil, es demandante, es más caro, requiere un instrumental especial y tiene resultados mejores que la microfractura en general en pacientes muy activos deportistas de alta demanda. Siempre se hacen en lesiones pequeñas o medianas por la dificultad de sacar mucho injerto en zona dadora propia, lo cual producir más morbilidad de esa zona. Los mejores resultados se han visto en cóndilos femorales, resultados un poco inferiores a cóndilo en la zona patelofemoral y han demostrado ser más duraderos en el tiempo en cuanto a su éxito, especialmente en deportistas y de alta demanda, comparado con la microfractura. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un deportista profesional, futbolista, con lesión de cartílago en el cóndilo femoral medial, ¿cierto? Una lesión completa en zona de carga, ¿verdad? Está el corte coronal y un corte sagital, en que ustedes pueden ver ahí la lesión condral, ya con reacción del hueso subcondral, y aquí en visión directa por artroscopía la lesión en cóndilo femoral medial zona de carga, y se ocupó un solo taco de autoinjerto osteocondral de 1 centímetro, cubriendo en un gran porcentaje la lesión propia de este deportista. El aloinjerto osteocondral es bastante usado en Estados Unidos, donde hay mucho más accesibilidad. Evita la morbilidad de la zona dadora, por supuesto, porque es una lesión de un aloinjerto no propio, ¿verdad? Útil en lesiones más grandes porque permite un solo taco
más grande o varios tacos sin producir morbilidad de la zona de toma de injerto cuando es autoinjerto, ¿cierto? Trata lesiones también osteocondrales, o sea, cuando hay compromiso del hueso subcondral alterado, es una alternativa buena. El problema es que es muy caro en nuestro país, al menos la logística es muy complicada. Ojalá se usaran a los injertos frescos o frescos congelados, lo cual dificulta mucho su logística y su uso en nuestro país. Por lo tanto, es bastante difícil proponerlo como un tratamiento estándar aquí en Chile todavía. El implante autólogo de condrocito, en sus siglas ACI, ¿verdad?, es una cirugía más compleja, se hace en 2 tiempos. El primer tiempo es una biopsia de cartílago sano y el segundo tiempo es el implante, es mucho más caro, útil en lesiones más grandes y también muy útil en la zona patelofemoral por la anatomía compleja y la convexidad y la concavidad de la región patelofemoral hace que este tratamiento sea utilizado especialmente en Europa y en Estados Unidos en este tipo de lesiones osteocondrales patelofemorales. Y los resultados son variables, aunque algunos estudios incluso han demostrado similar a la microfractura. Por su complejidad y su costo, a veces cuesta proponer a un paciente una cosa así si los resultados no son tan diferentes a la microfractura. Pero esto es variable y hay estudios que demuestran lo contrario. Hoy por hoy en Estados Unidos se le está dando mucha importancia a este implante autólogo de condrocito, pero en matrices, lo que se conoce como MACI, M-A-C-I. Es una cirugía en 2 tiempos, se usan en defectos condrales contenidos, o sea que tengan un buen borde sano de cartílago. Ojalá se da mucha también importancia a que se ocupen en lesiones condrales puras con lesión subcondral sano. Es decir, no transformar un hueso subcondral sano, por ejemplo con microfractura, en una lesión osteocondral. La patela es una ubicación muy favorable para este tipo de tratamiento por su anatomía compleja y por los resultados no tan buenos del autoinjerto osteocondral. Y está aprobado ya su uso en Estados Unidos y en el último congreso reciente se le ha dado también mucha importancia y también bastante publicidad. La cirugía biológica, nosotros tenemos un poco más de accesibilidad a eso, aunque el costo es importante en nuestro país todavía. Tenemos el implante de membrana o scaffolds o matrices, por ejemplo el Yalofast o el Mayo-Reyen, que son marcas comerciales de diferentes casas comerciales, y estos se embeben con células madre que pueden ser obtenidas, por ejemplo, de cresta ilíaca. También hay otras fuentes, ¿verdad? O el uso de lo que se llama microfractura plus, que es una microfractura, pero asociada a un gel donde por la microfractura se obtienen células madre de la médula ósea propia de la lesión y este gel favorece que físicamente el hematoma que va a transformarse por metaplasia fibrocartílago se mantenga en su lugar de mejor forma, se reabsorba menos y tenga una regeneración de un grosor y una estructura mejor. Existe el Cargel y el Joint Rep, que son algunos ejemplos de esto, que ocupan un polímero de las conchas de los crustáceos llamado chitosina. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un paciente con lesión condral de la rótula, una cirugía abierta, en que se delimita la lesión condral de la rótula y se ocupa en este caso un Yalofast. De la misma forma la lesión se embebe con células madre obtenidas de cresta ilíaca, que se llama BIMAC, ¿verdad? Y queda finalmente la lesión cubierta por esta membrana o scaffold de ácido hialurónico embebido en células madre de cresta ilíaca en la rótula, cubriendo la lesión en forma completa. Este otro ejemplo es una lesión de tróclea femoral, en que se hacen las microfracturas primero y se agrega este gel, en este caso este gel de chitosina, que estabiliza el coágulo en forma físicamente más estable, de manera que se produzca una regeneración de fibrocartílago con menor reabsorción de ese hematoma y una mejor regeneración de cartílago al final. ¿Qué técnica usar? Va a depender mucho también del tamaño. Aquí tenemos un esquema en que el tamaño va dependiendo qué cosas ofrecemos. Por ejemplo, las técnicas de brillamiento o estimulación de la médula ósea, como la microfractura y otras, se hacen en lesiones ojalá menores de 4 centímetros cuadrados. El autoinjerto osteocondral en lesiones que van entre 2 a 4, el injerto autólogo de condrocito ya más variable para lesiones más grandes, el aloinjerto osteocondral, ¿verdad?, en lesiones mucho mayores porque se puede ocupar el tamaño que uno necesite al no tener movilidad sonadadora.
Este es un esquema que puede ser que ayude también al manejo de las lesiones condrales, por ejemplo, en lesiones chicas, lesiones, si uno pudiera depender o tener todo el arsenal terapéutico disponible, una lesión menos de 2 centímetros cuadrados, el tratamiento primario va a depender si el paciente es de baja demanda o alta demanda. Si es lesión pequeña, baja demanda, puede ser perfectamente un derivamiento de borde inestable o las microfracturas. Si es de alta demanda, en cambio, se asocian estos tratamientos a autoinjertos osteocondrales de mayor durabilidad en pacientes de alta demanda muy activos o un trasplante de condrocitos si que existe la posibilidad de usarlo. Y el tratamiento secundario, si el primario falla, baja o alta demanda, ya no se va de nuevamente a derivamiento microfractura, sino que autoinjerto osteocondral o un trasplante de condrocito o un trasplante de condrocito en matrices, un MASI. ¿Qué pasa en lesiones mayores a 2 centímetros? El tratamiento primario, si es de baja demanda, derivamiento microfractura o el aloinjerto osteocondral, si es de alta demanda, el aloinjerto osteocondral o el trasplante de condrocito. Y si eso falla, si es de baja o alta demanda, pero ya en forma secundaria, lesiones más grandes, un aloinjerto o un trasplante de condrocito solo o en matriz, un ASI o un MASI. Sin embargo, un algoritmo más realista en nuestro país, con los arsenales que nosotros tenemos, en lesiones de espesor completo, menores a 2 centímetros, si es primario, baja demanda, microfractura. Si es de alta demanda, puede ser un autoinjerto osteocondral o una microfractura. Quizá una microfractura plus, ¿verdad? En que le agreguemos un gel o una membrana biológica más, por ejemplo, células madre de cresta ilíaca. Si es una revisión y falló el primario, bueno, ahí mejor utilizar un autoinjerto osteocondral en lesiones menores. El ASI o el MASI en nuestro país es muy difícil de utilizar todavía. Si la lesión es mayor entre 2 a 4 centímetros y el procedimiento es primario, baja demanda, microfractura o autoinjerto osteocondral, a ser más grande. Si es alta demanda, mejor irse por un autoinjerto osteocondral. Si es una revisión o falló el procedimiento primario, lesión entre 2 a 4 centímetros, un autoinjerto osteocondral o un aloinjerto si tenemos la posibilidad, aunque esto es un poco más difícil desde el punto de vista de costo y logística. También acá en lesiones de 2 a 4 centímetros creo que la microfractura plus, o sea, con algún gel estabilizador o una membrana más células madre obtenidas, por ejemplo, cresta ilíaca, puede ser una alternativa perfectamente posible y planteable. Y hoy por hoy utilizar nuestro medio. Si la lesión ya es mayor a 4 centímetros, una lesión grande de espesor completo y de alta demanda o menor de 50 años y está la posibilidad de un aloinjerto, eso sería lo ideal. Si es de baja demanda y mayor de 50 años, ya empezamos a pensar mejor en una artroplastía más duradera y más confiable en sus resultados. Esto es una recomendación reciente de julio de este año del último congreso de la Sociedad Americana de Medicina Deportiva por el Dr. Brian Cole, que tiene mucha experiencia en el Centro de Regeneración de Cartílago de Rush en Chicago, ya más en la población deportista, más pensando en deportistas. Atleta de baja demanda, atleta en plena temporada o síntomas mecánicos, perfectamente un derivamiento puede ser suficiente. Si la lesión tiene 1 a 2 centímetros cuadrados, lesiones pequeñas, una microfractura. Si es de 2 a 4 centímetros cuadrados, microfractura más algo. Puede ser, por ejemplo, una membrana o un gel de chitosina. Si el paciente tiene lesión pequeña pero es de alta demanda, preferir el autoinjerto osteocondral a la microfractura. Si es una lesión mayor a 2 centímetros cuadrados, pero en la zona patelofemoral y está la posibilidad de usarlo, mejor usar injerto autólogo condrocito o en matrices, el ASI o el MASI. Si la lesión es grande y profunda, compromete el hueso subcondral, en lesiones bipolares, o sea, en espejo, o hay un edema óseo importante, utilizar tratamientos que involucren el hueso subcondral, y si son muy grandes y está la disponibilidad, ellos recomiendan mucho el uso de un aloinjerto osteocondral, que nosotros tenemos mucho menos disponibilidad. Entonces, en resumen, en mensaje para la casa, en la parte condral, el cartílago tiene poca capacidad de cicatrizar espontáneamente porque es un tejido vascular. Ojo que no todas son sintomáticas, pueden hacer hallazgos de resonancia por otras razones y hay que tener una muy buena correlación con los síntomas clínicos del paciente y examen físico. Uno puede iniciar un manejo conservador en lesiones sin síntomas mecánicos, pequeñas, pacientes de baja demanda.
Siempre considerar factores generales del paciente o de la lesión misma, sobrepeso, el eje, varovalgo, y corregirlo si es necesario. Estabilidad ligamentosa, corregirla si está inestable, y la función meniscal. En cuanto a la microfractura, lo pongo porque es bastante usada, es una técnica que hay que hacerla técnicamente bien, depurada, no así nomás al lote. Indicaciones bien precisas, lesiones pequeñas, baja demanda, lesiones contenidas y manejo postoperatorio cuidadoso. Ojo de no sobreindicar lesiones, microfracturas que pueden tener malos resultados. En pacientes jóvenes, pacientes atletas de alta demanda, deportistas, si uno espera una duración más prolongada, privilegiar mejor el autoinjerto osteocondrial mientras no tengan patología patelofemoral previa y no sean lesiones grandes. Y el tratamiento en evolución, quizás que viene el futuro, son el desarrollo de mejores membranas, estos scaffolds o matrices, el entendimiento del uso de las células de mejor forma, el uso de los geles que mantengan físicamente el coágulo de la microfractura en mejor forma y que no se reabsorba, esta microfractura plus, o el uso de, por ejemplo, microfracturas 2.0, que le llaman modernas, con el uso oral de algunos agentes antifibróticos que inhiban el factor de transformación beta, por ejemplo, el losartán, que también se está investigando en eso, de manera que el tejido fibroso sea menos exuberante y el tejido más bien cercano a la histología del cartílago hialino sea de mejor calidad, inhibiendo los factores profibróticos como el factor de transformación beta. O sea, queda todavía mucho por investigar y las publicaciones en cartílago están siendo cada vez más abundantes y hay que estar atento a la literatura. Quisiera agradecer al doctor Daniela Pablaza y al doctor Sebastián Irrazal por la ayuda en la preparación de esta presentación y le agradezco su atención y muchas gracias.